Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lugar donde estés. Que la luz del Padre sea en tu vida. Estamos, ¿verdad?, bien contentos y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de seguir vivos, de estar respirando, de poder conocer su palabra, de escudriñarla, de leer la escritura. Es lo único que hacemos en este canal, ¿verdad? Nada más escudriñamos la palabra y damos la palabra como está escrita, no basándonos nomás en un solo texto, sino, ¿verdad?, viéndonos a varios pasajes para poder dar a entender el pensamiento y el mensaje que está, ¿verdad?, en su palabra, y que seas recibiéndolo, que seas, ¿verdad? Les pedimos que tengan siempre su palabra, pueden descargarla en el teléfono, pueden, ¿verdad?, apunten los versículos, ¿verdad? Les digo que apunten para que sean ustedes estudiándolos y que sean, ¿verdad?, que tengan hambre de aprender de Dios, no aprender de nadie más, sino aprender de Dios, porque es lo que está escrito. La escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, y verdad, y usó a todos estos santos hombres de Dios para inspirar su palabra, y que ahora nosotros tengamos, verdad, gracias a Dios y a todos estos santos hombres de Dios, verdad, que fueron inspirados por su Espíritu, para que nosotros pudiéramos tener la dicha de tener este libro, verdad, que es Biblia, es Biblos, verdad. Y es todo tenemos que basarnos desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se envejece, la palabra de Dios es verdad, y Jesús vino a cumplir su palabra. Él vino a vivir 100% la palabra del Padre. Él es la palabra de Dios en carne. Él vino a cumplir, y por esa razón resucitó al tercer día. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Por qué? Porque Él vino, caminó como ser humano, Él venció, Él no pecó, no conoció pecado, dice la Escritura, y resucitó al tercer día, y Él vive. Entonces estamos escudriñando su palabra. Nos quedamos en el mensaje pasado, ¿verdad?, en Juan 16:13, Juan 16:13, y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, la Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, a la letra. Y dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor, le damos gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por su paz, por su amor, por la vida, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, Señor, hasta hoy. Le damos gracias, Señor, por todos nuestros familiares, porque tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos un lugar donde dormir, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que tengamos un corazón para aprender, Señor, para aprender de usted, Señor, que sea su Espíritu guiándonos por medio de su palabra, Señor, que está escrita, para que nosotros podamos entender, Señor, las Escrituras, y podamos comprender, Señor, todo lo que usted tiene para nosotros, Señor. Le damos gracias por lo bueno que sigue siendo, por lo bueno que es, Señor, y porque siempre será bueno, Señor, usted. Muchas gracias, Señor. Que todo lo que pase en nuestras vidas, Señor, que sea, Señor, usted, su voluntad, y que ponga su fuerza, su aliento en nosotros para seguir adelante, Señor. Y que, Señor, usted sea, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que usted sea poniendo paz, amor, benignidad, los frutos del Espíritu en nuestras personas, Señor, en nuestro interior, Señor. Que sea usted, Señor, derramando, Señor, de su amor, de su paz, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que sea levantándonos, rompiendo cadenas, Señor. Que sea, Señor, usted guiándonos, Señor.
Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, reconociendo, Señor, nuestra imperfección, Señor. Reconocemos que somos imperfectos delante de usted, Señor. Y que, Señor, sea usted llenándonos y guiándonos y perfeccionándonos, Señor. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dice ser la verdad, pero nos está diciendo que cuando venga el Espíritu de verdad, por eso siempre les he dicho, la palabra de Dios habla de 5 verdades, que es una verdad completa, ¿ves? Una mano completa, ¿verdad? 5 que es verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu de verdad, su palabra es verdad, y lo que hoy muchos quitan como que ya no, los 10 mandamientos son verdad. Los 10 mandamientos son verdad y son eternos. Entonces, el Espíritu de verdad te guía a toda la verdad. El Espíritu de Dios nos guía al Padre, al Hijo, a su palabra y a los 10 mandamientos. No lo digo yo, la Escritura nos guía a toda verdad. Entonces hay muchas doctrinas hoy que dicen que ya la ley no, que ya esto no, y volvemos a lo mismo. No puedes tú seguir a doctrinas así, porque entonces con Jesús ahora podemos matar, con Jesús podemos robar, con Jesús podemos mentir, con Jesús podemos tener dioses ajenos. Entonces ahora sí podemos. No hay tal cosa. Lo que pasa es que les molesta a uno de ellos. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Porque está escrito, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hemos dado la palabra en Lucas 4, Jesús dice que es verdad, que Él iba a las sinagogas el sábado como era su costumbre. Lee la Escritura, no me creas a mí. Lee la Escritura. Jesús vino y en las sinagogas iba a las sinagogas el sábado, el Shabbat, que está establecido desde siempre. Siempre, el sábado es eterno. En Isaías 66 también dice que en los nuevos cielos y la tierra nueva vamos a venir de mes en mes y de sábado en sábado a darle toda la gloria a Dios, porque Él es el Creador. Y el 4º mandamiento dice, la Escritura, vete a Éxodo 20 o Deuteronomio 5, dice la Escritura en Éxodo 20, ¿verdad? Lee los mandamientos y dice que Él es el Creador de los cielos y de la tierra en el 4º mandamiento. Por cierto, no es el 3er mandamiento. Hay una religión, ¿verdad? No es doctrina de religión, pero hay una religión que cambió los mandamientos de Dios. Vete a Éxodo y compruébalo. Ahora ellos dicen que es el 3er mandamiento, no es el 3º, es el 4º mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Y si entonces fue abolido ese mandamiento, entonces ¿por qué guardan otro día? ¿Y por qué guardan otro día que no es? Entonces deberías, si entonces ya no es y Jesús es tu reposo, supuestamente lo que predican, entonces trabaja todos los días, no descanses, porque Jesús es tu reposo. ¿Ves? Jesús no vino a abolir, Jesús vino a cumplir. Lucas 4 dice que es su costumbre de Jesús, que era su costumbre cuando vino aquí, e ir a las sinagogas los sábados. Y por cierto, sanó a mucha gente, y eso era lo que los fariseos miraban mal. No dejes que nadie te engañe. Los fariseos lo miraban mal. Entonces te va a guiar a toda verdad. Y sabemos, ¿verdad?, que en Juan 14, 8, Juan 14, 6, 7. Juan 14, 6 y 7. Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí confunden mucha gente que porque Jesús vino y les está declarando esto, Jesús les está diciendo que Él es el Padre. Hay muchas doctrinas que dicen que Jesús es el Padre. No es cierto. No podemos dividir a Dios. Jesús es Dios, sí. El Padre es Dios, sí. El Espíritu es Dios, sí. Estos 3
son uno. Estos tres son uno, un Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu. ¿Ok? Y si tú me habéis visto, si me conocéis a mí, has conocer al Padre. Y hoy le has visto. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús estaba haciendo en tierra, Él se despojó de sí mismo, Él vino como ser humano, se fue al desierto cuando fue, ¿verdad?, ungido con el Espíritu de Dios, y todo lo que hizo Jesús lo hizo en el Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Que ahora somos templos del Espíritu, como dice Pablo en sus cartas, tú y yo somos templos del Espíritu, y entonces ahora en el Espíritu, guiados por su Espíritu, que no va a estar en contra de su palabra, nunca, jamás, eso oílo, eso de verdad, póntelo, el Espíritu de Dios jamás te va a guiar a desobedecer, jamás. Jesús murió santo, digno, recto, resucitó, porque es santo, digno y recto, porque es santo, porque no pecó, y derramó su sangre preciosa, santa, digna, recta por ti y por mí, esa sangre que guardó. Ahora tenemos entrada a su Espíritu, y ahora que el Espíritu de Dios sea llenando tu vida. Escudriña la palabra, no dejes que nadie te engañe. Y Jesús está diciendo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad, y nadie llega al Padre si no es por lo que Él vino a hacer. Él vino a enseñarnos en verdad cómo caminar. Él se fue al desierto a que esta carne ya la carne ya no sigas a tu carne. Esta carne siempre quiere desagradar a Dios. Esta carne siempre quiere buscar o llenarse de otras cosas en vez de buscar de Dios, de su palabra, o darle tiempo para su palabra, o darle tiempo para que tú ores en tu aposento, que cierres tu puerta, como dice Jesús, y que ores en lo secreto al Padre Celestial. Esto es de orar, de platicar con Él, de decirle en tu corazón qué es lo que Él tiene para ti, preparado para ti. Siempre le digo a Dios muchas gracias por todo. No tengo palabras yo como agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado y todo lo que me ha llevado hasta hoy. Que mis hijos están bien, que mi esposa está bien. No tengo palabras para decirle tanto cuanto gracias le doy a Dios. Siempre mi oración siempre es darle muchas gracias, porque estoy agradecido que me sacó y me rompió muchas cadenas en mi vida, de vicios, de odios, de rencores, de amarguras, de tanta cosa que yo traía, porque en el mundo eso precisamente te da, ¿o no? En el mundo solamente recibes aflicción. Todo lo malo en el mundo lo recibimos. ¿Sabes por qué? Precisamente porque no buscan de Dios, precisamente porque no leen la Escritura, precisamente porque no hay llenura del Espíritu. Entonces, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no buscas de Dios, nadie lo va a hacer por ti. Y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y todo lo que me ha sostenido hasta hoy. Ya el día de mañana, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la paz, por el amor, por todo lo que Dios me ha dado y que ha cambiado mi vida y está cambiando y transformando mi vida día con día. Y eso se tiene que hacer, ¿verdad? En nosotros pelearnos esta carne que quiere nada más desobedecer. Pablo, sus cartas, todo es de eso. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, entre tu carne y tu espíritu, que anhelan las cosas de Dios. Tu espíritu anhela buscar de Dios, hablar con Dios, con tu Creador, a leer la Escritura, saber quién es Él, pero tu carne no te deja. Tu carne no te deja. Yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A cumplir. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Jesús vino a cumplir. Oílo. Mateo 5, ¿verdad? 17 dice la Escritura: no pienses que vine a abolir la ley, vine a cumplir. No pienses que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. Jesús vino a cumplir. Y para todos aquellos que dicen que lean ese versículo,
Dice claramente, primero pasan los cielos y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Y te lo compruebo. ¿Por qué? Porque en Salmos, ya di Salmos, vamos a Salmos. Salmos 19, 119. Vamos a estar leyendo del 149 al 151. Dice la escritura en Salmos 119. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. También en Salmo 119, en el 86, dice también que todos tus mandamientos son verdad. Puedes leer todo el Salmo 19 y verás lo que Dios está hablando. En verdad dicen que es David, ¿verdad? Pero pues hay varios doctores que dicen que David, Salomón, varios fueron los que escribieron, pero le dan todo este libro de Salmos, se lo dieron a David, que lo escribió David, que volvemos a lo mismo, es el Espíritu de Dios, ¿no? Aquí, gracias a todos esos hombres de Dios tenemos la Escritura. Y sí, hay mucha gente que, ¿verdad?, profesa, es que es libro de hombres. Pues hombres lo escribieron, pero es el Espíritu de Dios. Fueron influenciados, inspirados por el Espíritu de Dios. Es lo que lo hace santo, perfecto. Perfecta la palabra, que no cambia. ¿Y ves la Escritura lo que dice? Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. ¿Por qué creo? Basándonos en la Escritura. ¿Ves cómo estamos condenados a repetir la misma cosa siempre? Porque se alejaron de tu ley. Todos aquellos que se alejan de los 10 mandamientos, todos van a perseguir. Porque se alejan de la ley de Dios. El cual dice, 1, no matarás. Y todo se repite siempre. Estamos condenados a repetir la misma historia porque el pecado es el mismo. Pues pecado es infracción de la ley de Dios. Jesús vino a vivir santo, justo, a enseñarnos el camino. Por eso Él dice ser el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús, por lo que Él vino a enseñarnos. Él vino no nada más a hablar, a vivir la Escritura, y Él dio su vida por ti y por todo el mundo. En vida Él murió santo, justo, recto, enseñándonos que de tal manera Él fue hasta la muerte para enseñarnos el camino. Y ojo, todo lo que les persiguieron se alejaron de su ley, lo pusieron en una cruz. Porque hay un mandamiento que dice no matarás, pero ves cómo los judíos estaban, o fariseos y escribas, estaban siguiendo ley de Moisés en vez de seguir la ley de Dios. ¿Ves la diferencia que hay entre la ley de Dios y la ley de Moisés? La ley de Dios fue escrita con su dedo y la ley de Moisés fue escrita con la mano de Moisés. Todos estos decretos fueron clavados en la cruz, todas las leyes mosaicas. Ya esas ya no. Todas esas leyes eran la paga si tú eras transgresor de los 10 mandamientos. Ahora ya vino un Salvador que guardó los mandamientos de Dios. Un Salvador que cumplió los mandamientos de Dios y por eso resucitó. Él vive, está sentado a la diestra del Padre, resucitó al tercer día, Él vive y ahora seguimos al que resucitó, al glorioso Jesús, que vino y resucitó guardando los mandamientos del Padre. Y ahora seguimos al gran Maestro. Ahora seguimos a aquel que dio su vida por ti y por mí. Dale la gloria a Dios. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Ves? Se alejaron de tu ley.
Pero la gente hoy, la mayoría, dice que no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que no? Al final de los tiempos, ¿con quién crees? Ya di también Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17 dice la escritura: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ves cómo en Salmos y ves cómo la escritura de verdad es algo tremendo, que fue escrita miles, Salmos, ¿verdad? ¿Cuántos? Como unos 700 años antes de Jesús, 800 años antes de Jesús, y estamos ya en el 2000 después de Jesús. Y Juan escribió, le dieron a Juan en la isla de Patmos el Apocalipsis, que es correr la cortina, que es dar a conocer lo que viene. Aunque sea un libro que ya tiene años, este libro te está diciendo todo lo que viene. Y el dragón se llena de ira contra la mujer. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos. Y se fue a hacer guerra con los que guardan los mandamientos, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues, ¿qué crees? ¿Quién se alejó de su ley? ¿Qué detesta el dragón? Todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús los guardó. Y todos aquellos que siguen al Maestro, ¿verdad?, están guardando lo que el Maestro vino a guardar. No dejes que nadie te engañe. Esto no es historias de cuentos de hada. Esta es la palabra de Dios. Y en el tiempo que viene, estamos a un tiempo que viene, que está muy peligroso, porque ya se está dando todo lo que está pasando en el mundo, se está dando ¿para qué? Para el cumplimiento de todo lo que va a venir, una persecución, que muchos piensan obviamente que viene un rapto secreto, el cual no es bíblico, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Lee la escritura, no hay ningún rapto secreto. Jesús es claro cuando dice, después de la gran tribulación de estos días, y dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos. Vete a los evangelios, léelo por ti mismo. Entonces la luna no dará su resplandor, y entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre. Y en el Apocalipsis también dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. No es secreto. No es secreto, y hay una segunda venida, no tercera, ni cuarta, ni quinta, no, es una segunda venida. No vino antes en secreto y luego después va a volver a venir, no. Y ya lo he dicho desde antes. Entonces, ¿de qué tiene? Si ya se llevaron a la iglesia, entonces ¿para qué ya la marca? ¿Ya para qué marcan? Pues ya se quedó todo el desobediente. Todos los desobedientes ya se quedaron. Y hay unos que dicen, es que les van a dar otra oportunidad. No. El dragón se llena de ira con los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. ¿Ves? Y en Salmos lo que dice, se llenaron de ira, me persiguen porque se alejaron de tu ley. Y todas las mayorías de doctrinas, la mayoría diciendo, no, ya los mandamientos, ya no, ya está ya. Si Jesús pagó el precio por ello. Jesús pagó el precio por ello, por guardar los mandamientos. Le buscaron mentiras y mintieron para llevarlo a una cruz. Pero Jesús guardó perfectamente, porque Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pecado es infracción de la ley. No dejes que nadie te engañe. Por eso nosotros, desde la naturaleza que tenemos es nada más estar desobedeciendo a Dios. En pensamientos, en cómo miramos, en que oímos, en lo que decimos, en todo, nada más esta carne. Por eso niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo para poder recibir guianza y ayuda del Espíritu de Dios y que nos guíe en el camino verdadero. El Espíritu de Dios te guía a no desobedecer, a no pecar, a no desobedecer. El Espíritu de Dios te guía y te fortalece. Por eso en Génesis 9:1
Vamos a Génesis 9:1. Dice la escritura: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando acaba lo del diluvio, que ya vimos que vino el diluvio, ¿por qué? Porque todo el corazón de los hombres era malo. Todos iban a la maldad. Ya había crecido tanto la maldad que vino un diluvio. Cuando salen del arca, está saliendo del arca y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra. Les dice: llenen la tierra. Llenen la tierra. Dios nos da como seres humanos, siempre nos da un mandamiento, nos dice: ven y llenen la tierra. Acabo de destruir la maldad, ¿verdad? Llenen Noé y sus hijos, ¿verdad? Y es de ahí como Dios nos da una oportunidad al ser humano otra vez para, ¿verdad?, llenar y fructificar la tierra. Porque la maldad ya había rebasado los límites. Porque si no venía ese diluvio, ahorita, ¿cómo está el mundo? Entonces volvemos a lo mismo. Otra vez se vuelve a repetir la historia. El mundo está como está. ¿Por qué? ¿Porque se equivocó Dios? No. Dios te sigue dando la oportunidad a ti hoy. Hoy te sigue dando la oportunidad para que te arrepientas y le busques. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hoy tenemos que estar diciéndote a todo el mundo y dándole a la luz a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que te arrepientas para que tengas vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios siempre ha querido. Entonces llegó el diluvio, empezaron a multiplicarse en la tierra, y vamos a Génesis 11. Génesis 11, vamos a estar leyendo del 1 al 9, Génesis 11, del 1 al 9, que le dijo Dios a Noé, los bendijo, y luego les dijo: vayan y llenen y fructifiquen la tierra, fructifiquen y llenen la tierra, llénenla, espárzanse sobre la tierra. No, ¿qué dijo el ser humano? Vámonos a Génesis 11, 1, dice la escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Primero dicen: pues estaban haciendo una torre, y es conocida como la Torre de Babel, ¿verdad? Tenían un solo lenguaje. La escritura es verdad. ¿Por qué hay tantas naciones? O dicen que somos razas, no somos razas. Y tantas naciones, sí, se pusieron naciones como naciones, cada uno de los lenguajes que fueron esparcidos. Pero la escritura te dice exactamente por qué hay tantos lenguajes en la tierra. La escritura te lo dice. Tenían unas mismas palabras, pero empezaron a desobedecer lo que Dios le había dicho a Noé. ¿Qué le dijo? Ve, llena la tierra, fructifícala y llena la tierra. No nada más te quedes en uno. No nada más te quedes en uno. Luego la carne a desobedecer a Dios. No, hay que juntarnos a hacer mezcla en nuestro poder. Hay que hacer con nuestro poder una torre que llegue hasta la cúspide del cielo. ¿Y para qué? Ahora, en aquellos tiempos no tienen la tecnología que es de nosotros. No importa que hubieran hecho esa torre, no pueden llegar a Dios. Hoy lo sabes tú, lo sé yo. En aquel tiempo dijeron: vamos a llegar al cielo. ¿Para qué? ¿Querían llegar a Dios? Siempre el ser humano quiere por sus fuerzas llegar a Dios. Siempre el ser humano por sus fuerzas quiere llegar a la eternidad. Siempre el ser humano con sus fuerzas quiere llegar a hacer lo que quiere ser, con sus fuerzas.
déjame decirte que aquí en la tierra puedes llegar a hacer lo que tú quieras, presidente, lo que tú quieras, pero no vas a tener vida eterna si no aceptas a Dios. Dios seguirá siendo Dios, Dios seguirá siendo santo, justo, recto, eterno, y si tú le aceptas o no le aceptas, Él no deja de ser Dios. Y aquí en la tierra tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes ser abogado, puedes ser lo que tú quieras, presidente de la nación, puedes inclusive ser la máxima autoridad de toda la nueva orden mundial que viene. Si quieres serlo, órale, qué bueno que lo quieras hacer, pero no vas a morir, no vas a tener vida eterna, porque afuera de Dios no hay vida eterna. Escúchalo, esto no es religión, fuera de Dios no hay vida eterna. Jesús vino a caminar como ser humano, como tú y como yo, para cumplir su palabra, darnos a entender la luz a nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a Dios, y qué es lo que tenemos que... Jesús no se tenía que arrepentir. Jesús siempre es santo y fue santo y es santo. Él caminó como ser humano, pero tú y yo sí tenemos que arrepentirnos de todo lo que hicimos, porque somos imperfectos. Jesús es perfecto y Él vino y murió perfecto y resucitó al tercer día. Con Dios todo es posible y con Dios hay vida eterna. La vida eterna fue dada en su Hijo y ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Así empezamos el mensaje y el Espíritu de Dios es ahora el que puede empezar a cambiar tu vida si tú tomas la decisión de seguir al Espíritu de Dios, negándote a ti mismo, aceptando a Jesús, bautizándote en las aguas del bautismo y seguir tu caminar leyendo, escudriñando la palabra y orando, platicando con el Creador, con tu Creador. Y cuarto, dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ves? Le dijo a Noé, vayan y llenen la tierra. La tierra está muy grande. No, el ser humano, hay que hacernos un nombre. Ojo, hay que hacernos un nombre. Y volvemos a lo mismo. La intención de esta carne siempre va a ser controlar. Ahí viene una nueva orden mundial y va a ser controlada precisamente por mandamientos de carne. O te lo puedo explicar, mandamientos escritos por la mano del hombre. Moisés murió y esos decretos fueron clavados en la cruz. Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios. El dragón se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué le molesta al dragón y qué le molesta a este mundo? ¿Y qué le molesta a la mayoría de doctrinas que no siguen en verdad a Jesús? Porque si estás siguiendo a Jesús, entonces guardas lo que Él guardó, que son los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe, que ese es el nuevo pacto. Ahora el Espíritu de Dios te pone sus mandamientos en la mente y las escribe en tu corazón. Jeremías 31 del 31 al 33. Corrobóralo. También está en Ezequiel. Vete para que veas lo que es el nuevo pacto, que ahora el Espíritu de Dios, ahora eres Israel espiritual. Ahora por el Espíritu de Dios, ahora tú eres Israel, eres puesto como Israel. Ahora eres verdadero Israel, que cumple, que guarda, porque Jesús vino a cumplir. ¿Ves? El Israel ahí está. Jesús vino a cumplir lo que la mayoría de Israel no quiso. Siempre andaban persiguiendo a todo el mundo, pero no era religión, es guardar tú los mandamientos de Dios y no forzar a nadie. Que el mundo haga lo que quiera hacer, pero tú guarda los mandamientos de Dios, sigue el Espíritu de Dios, sigue a Jesús. El 5, muy interesante, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ojo,
descendió Dios del tercer cielo, porque tienes que atravesar todo el universo, para la gente que no entiende. Por eso dice, en el principio Dios creó los cielos. Dicen que Jesús fue al tercer cielo. Al tercer cielo. Está el cielo de nosotros, de la tierra, está el cielo de las estrellas del universo, y está el cielo donde habita el Padre Celestial. Y descendió Jehová a ver lo que estaba haciendo el hombre. ¿Ves? La torre nunca iba a llegar a ningún lado, pero por fuerzas volvemos a lo mismo. Querían llegar a Dios, haciéndose un nombre, y lo dice la Escritura. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La Escritura es verdadera. Ahí te da la respuesta de por qué hay tantas lenguas. Tantas lenguas. Inclusive, búscalo y lo busqué, aunque no hay una cifra exacta, según un reciente estudio de Washington Post, se calcula que son unas 7100 los idiomas que se hablan en el mundo en cuanto a su distribución especial, según el estudio mencionado. En Asia se hablan alrededor de 2300 idiomas, mientras que en Europa solamente 286. 7100 lenguas. Curioso que son 7000. Puede ser un poco más, pero curioso que son 7000, el número 7, que la gente dice, no, ese ya no, hermano, ya Jesús es mi reposo. Pues sí, Jesús es mi reposo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados de 6 días, que yo os haré descansar. Y en la Escritura tú puedes ver que Jesús, en el día de reposo, que es el Shabbat, le dio reposo a toda la gente. Le dio la vista al ciego, levantó al paralítico. Puedes verlo con tus propios ojos. Dios mandó a su Hijo a que viniera a cumplir el Shabbat perfecto, que es librar a todos aquellos que estaban condenados o encadenados en cualquier enfermedad, y ahora también a los que no estaban enfermos los hizo libres. ¿De qué? De pecado. El pecado es infracción en la ley. Aquí vino Jesús a resolver la situación del pecado, que nosotros como seres humanos no podemos, escúchalo. Nosotros como seres humanos, aunque quieras ser la mejor persona, no puedes, porque no podemos, porque nuestra carne no se puede. Tiene que ser solamente con su espíritu. Tú puedes estudiar todo lo que quieras, puedes hacer lo que tú quieras, no vas a llegar a Dios. Escúchalo. Si no te arrepientes, aceptas a Jesús y su espíritu entra en ti. Y el Espíritu te empieza a guiar, a escudriñar la palabra y a orar con tu Padre Celestial. Y el Espíritu te guiará, no es religión, te guiará a que te perfeccione. El Espíritu te empieza a perfeccionar tu vida. No dejes que nadie te engañe. Pero ves, la reacción del ser humano es siempre, tenían una sola lengua, una sola. ¿Cómo va a terminar el mundo? Una sola lengua, una sola religión. Ay, ¿qué? ¿Será loco? No. La palabra de Dios es verdad. Y en Salmo 119 dice, los que me persiguen se han alejado de tu ley. Este mundo ya se están asentando las bases para que todo se haga una nueva orden mundial. Escúchalo. Todo esto va a acontecer. Quieras o no quieras. La propiedad privada ya no va a ser propiedad privada. Eso es un mandato. Ve, lee Laudato Si, de lo que están preparando. Todo lo están preparando porque hay que salvar la casa común. Sí se oye bien. Hay que salvar nuestra casa común. Se está destruyendo por todas las tormentas, por todo lo que está viniendo. Porque Mateo 24 se está cumpliendo lo que Jesús dice. Y estamos en principios de dolores. ¿Y qué crees? No es para espantarte. Viene a peores cosas. Vienen peores tormentas. Vienen peores terremotos. Vienen peores granizos. Vienen peores huracanes. Vienen peor. Todo se está poniendo muy mal. Y Mateo 24, Jesús dijo las palabras. Lee Mateo 24. Todo se está cumpliendo.
En el periódico te están diciendo las noticias, todo lo que está aconteciendo, pero la escritura ya te dice esto desde hace 2000 años, porque toda esta escritura, el último libro fue escrito en la isla de Patmos con Juan. Todo se está cumpliendo. Y no hay como tú tengas vida eterna más solamente con el que vino a morir y resucitó al tercer día, porque fue mandado por su Padre, por el Padre Celestial, y vino a enseñarnos el camino por amor a ti y a mí, enseñarnos el camino. Y no nada más lo enseñó hablando, lo hizo en su vida personal y murió. Él vino a morir como tú y como yo para resucitar y enseñarte que la vida está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu de Dios. No dejes que nadie te engañe. Sin ellos, sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay vida. Sin Padre, sin Hijo, sin el Espíritu no hay vida. No tienes vida. El 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron edificar la ciudad. Por eso fue llamado nombre de ella Babel. Compárase el hebreo Balal, confundir, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo se llamó? Babel. Y esto está tremendo. Los científicos no quieren creer en Dios, la mayoría no creen en Dios. Quieren lo que se ve, no estudian lo que se ve, lo que está, lo que verdad, pero el Espíritu pues no lo pueden estudiar porque están en la carne. Entonces, ¿cómo pueden saber que si el Espíritu de Dios es real o no? No pueden ellos estudiar el Espíritu porque no lo pueden ver. Y yo te digo que el Espíritu de Dios es real, es verdad, Jesús lo dijo, y lo puedes sentir, y Él te puede ayudar y Él te puede guiar. El problema es que tu carne no te deja. Y hoy, los científicos, ¿verdad? ¿Qué fruto nos comimos? ¿Qué fruto nos comimos? El de la ciencia del bien y del mal. El de la ciencia del bien y del mal. Es más, tan sencillo. El símbolo de la manzana mordida, ¿qué representa? No era una manzana, no describe el fruto que era, pero representa lo que nos comimos. Apo es una manzana mordida. Ahora, si no creen los científicos, entonces ¿por qué hay ¿verdad? Una aplicación, ¿verdad? Que desde el 2008 se llama Babel? Ay, las escrituras no son verdad. La escritura la escribió el hombre. Y esta aplicación se llama Babel. Y al final están haciendo unificar los diferentes lenguajes con... Ahora, no estoy diciendo, satanizando que, está mal. No, pero ve la idea y el propósito de unificar a todo el mundo con aplicaciones y le ponen por nombre Babel. Porque precisamente está escrito, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, compárese en hebreo Balal, confundir, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Estaban unidos en Babel, estaban unidos en un solo lenguaje, y Dios hizo las lenguas que ahora las tenemos, son 7100, ¿sí? según lo que acabamos de leer, son 7100 lenguajes en todo el mundo. Por eso Dios logró Dios tiene autoridad y Dios logró lo que Él dijo, va a esparcer a todo el mundo y todos estamos esparcidos en el mundo, ¿sí o no? Ahora la tecnología, y con la tecnología el hombre se está sintiendo cada vez, ya volamos, ya que fuimos a la luna, ¿verdad? Ya tenemos todo el avance que tú creas que tenemos, pero ¿quién ha podido llegar a Dios? La marca de la bestia es 666. No llegan al 7. Hermano mío, no llegan al 7. No llegan al 7. Las religiones todas no llegan al 7. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, Shabbat. El séptimo día. Porque Dios es el que nos santifica. Dice la Escritura. Dios es el que nos santifica, no el hombre.
666 no llegan al 7. Y en eso 666 es número de hombre. Y están ocupando todo el poder que están obteniendo hoy, porque dice la Escritura que la ciencia aumentará. Se está cumpliendo todo. La ciencia se ha aumentado de tal manera que ahora se creen muy poderosos hasta de poder unir el nuevo orden mundial, un poder global en todo el mundo que te va a hacer que tú obedezcas, porque si no, no vas a poder comprar ni vender. Y todavía dicen, ya se fueron unos. Ya se fueron. ¿A dónde se fueron? Viene este poder. Y a todo el mundo, al que no tenga esa marca de autoridad, no va a poder comprar ni vender. Y entonces va a venir la gran persecución. No dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios es verdad. Y estamos condenados a repetir la misma historia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el mismo. En Salmo 119 lo acabamos de leer. Los que me persiguen se han alejado de tu ley. Porque esa ley de Dios te da unidad, te da amor. Porque si tú es amor al Creador y es amor a tu prójimo. Los 10 mandamientos es amor al Creador, los 4 primeros, y del 5º al 10º es el amor a tu prójimo. Entonces tienes paz, porque si no tienes amor al prójimo, ¿cómo puedes entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, pero tu prójimo no lo amas? Entonces tenemos que dar lo que tenemos que dar y tenemos que buscar lo que tenemos que buscar. Y esto es algo que tú tienes que hacer en tu casa, en tu hogar, en donde tú quieras. Busca el Creador. No lo vas a encontrar en ningún lado más que con su palabra y con su espíritu. Babel, y le pusieron a la aplicación Babel. ¿Y la escritura será cierta bien? ¿Será verdad la escritura? Entonces lo que Dios hizo fue, ¿verdad? A ver que todo el mundo, lo que Dios hizo al confundir, porque acuérdate que Babel quiere decir confusión, Dios descendió y ojo, ¿ves que dice la escritura otra vez? Descendamos pues, descendamos, y todos piensan que es nomás un solo Dios, que sí es un Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu, y estos tres son uno. Y esta creación la hizo hombre y mujer para que fueran uno, para que sean uno, una sola carne. En el cielo no hay procreación. Jesús lo dijo. Aquí nos dio la oportunidad de ser, porque es una institución de Dios el matrimonio. Escúchalo, no dejes que nadie te engañe. Y de ese matrimonio viene descendencia. Y esa descendencia se llama una familia, padre, madre y los hijos. Es una descendencia, es una familia establecida por Dios. Y una familia está compuesta de varios integrantes, del papá, de la mamá y de los hijos. Eso fue instituido por Dios. Eso no lo puede tener una persona que es mujer y hombre y hombre. No dejes que nadie te engañe. No puedes. Podrán adoptar, pero no pueden tener descendencia, porque Dios lo dice. No es que seamos necios. La misma naturaleza te lo dice. Pero el que es necio es el ser humano. El que es testarudo es el ser humano. El que se levanta siempre en contra de Dios es el ser humano. Y ojo, hay gente que se molesta con la escritura, con todo lo que Dios establece, se molesta de tal manera, y por eso está establecido por Dios y no puedes hacer nada al respecto. Entonces Dios, estos tres son uno, Padre, Hijo, Espíritu, están unidos por el verdadero amor, que son sus mandamientos. Jesús lo vino a cumplir. Los mandamientos de Dios es el carácter de Dios, ¿ves? Ellos están diciendo, vamos a coser ladrillo y vamos a hacernos un nombre. Cuando Dios tiene su nombre, son los mandamientos de Dios. Ese es su carácter, quien Dios es. Porque Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios es, no matarás. Porque Dios es, no mentirás. Porque Dios es,
es amor, y los 10 mandamientos es el verdadero amor. Que en Romanos ya leímos la escritura, y verdad dice, pues el amor es el cumplimiento de la ley, o el cumplimiento de la ley es el amor, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, como si Dios es amor, ¿cómo se puede demostrar Dios el amor a sí mismo? Vamos a decirlo así, el Padre, si fuera solo el Padre, ¿cómo el Padre se puede demostrar a Él mismo amor? Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu. Y estos 3, dice la Escritura, son uno. Estos 3 son uno. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Comparse el hebreo Balal, confundir, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Confundamos, ¿verdad? Y así fueron esparcidos. Cuando vino esa confusión en Babel, toda la tierra fue llena. Ahora se conocen como naciones, como diferentes dialectos o idiomas que tiene la tierra. La Escritura te dice el por qué. Los científicos, como niegan la Escritura, pues entonces ahora hay una aplicación que se llama Babel y no creen en la Escritura, pero le llaman Babel. Porque ahora, ¿verdad? Esa aplicación te ayuda a que tú puedas entender dialectos de otros países o de otros idiomas. Y no creen en Dios. Pero lo más importante e impresionante es que, ¿verdad? Dios nos dice cómo desde ahí hubieron tantas lenguajes. Y es sorprendente lo que vamos a ver, porque el Espíritu de Dios te guía y te enseña de verdad. Te enseña de verdad. En Hechos 2, vamos a estar leyendo del 1 al 21, dice la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que allí residentes, tantos juntos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu de Dios, y yo creo que cuando dice descendamos pues y cambiemos el lenguaje, ¿verdad? Jesús y el Espíritu de Dios descendieron. El Padre siempre ha estado en su trono celestial en el cielo. Nunca ha dejado su trono para dejar a los ángeles, donde está su reinado del Padre. Por eso dice que el Espíritu de Dios oye ¿qué? Las palabras del Padre y ejecuta.
Jesús y el Espíritu, así como vinieron Jesús aquí a liberarnos, a darnos vida, porque Jesús se despojó de sí mismo y así caminó, y esa es la redención, que Jesús y el Espíritu de Dios son uno, y fueron uno mientras caminó como ser humano, y estos tres son uno porque siempre están unidos en el perfecto amor. Dale la gloria a Dios. Y lo que hicieron para hacer las naciones, no con una aplicación de Babel, del poder del hombre, no, el poder de Dios viene, y para que veamos nosotros que el Espíritu de Dios, que fue Dios el que confundió las lenguas, pues en el Pentecostés, Dios, el Espíritu de Dios, cuando fue derramado el Espíritu, empezaron a hablar lenguas de otro dialecto. Y ojo, hermanos, a todos aquellos que hablan que lenguas, tienes que ver en la Escritura que hablaron lenguajes que otros idiomas y otras personas estaban entendiendo, y decían la gloria de Dios. Y de ahí empezó el Pentecostés, el poder Pentecostés, ¿verdad? Por eso hicieron una doctrina Pentecostés, ¿verdad? Hay tantas doctrinas, pero tú tienes que ver qué es lo que pasó. El Espíritu de Dios, después de que la confusión, hasta que vino la llenura del Espíritu, que Jesús dijo que iba a venir, les dio entendimiento y les dio las lenguas. Lo que hizo Dios de desunir, no de desunir, sino de esparcirse, ahora venía la enseñanza perfecta, porque somos templos del Espíritu de Dios, y ahora el mensaje es que es para todo el mundo. Por eso el Espíritu de Dios habla lenguas, idiomas. El Espíritu de Dios te da eso. No balbuceas, no dices nada más palabras por decir, no. Estás dando palabra porque dice que están hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y es así como hoy en todo el mundo ya está la palabra de Dios, y aunque unos crean una cosa, otros crean otra, lo que siempre están ya predicándose a Jesús, pero lo que sí hace la mayoría es que están predicando a un Jesús que no guardó. Están predicando a un Jesús que no guardó y que nos enseñó a no guardar. Esa es la mayoría de doctrinas lo que sí están haciendo. Pero para que veas cómo es la palabra de Dios impresionante, y el Espíritu de Dios, lo que hizo Jesús y el Espíritu, al confundir las lenguas, pasaron miles de años, y cuando vino Jesús, y ahora dio el Consolador, que lo promete Jesús, vino aquí a enseñarnos que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. Dios cambia, y el Espíritu de Dios te transforma y rompe cadenas, y Dios levanta, así como Jesús vino, levanta al enfermo, levántate en el nombre de Jesús. Si tienes cualquier problema, el Espíritu de Dios, no hay nada que se atraviese. Si Dios es la voluntad de Dios, a ti te libera las cadenas, a ti te levanta, a ti te transforma, a ti te sana, a ti el Espíritu de Dios. Para el Espíritu de Dios, para el Padre, para el Hijo, no hay nada imposible. Dale la gloria a Dios. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? En aquel tiempo, después de Jesús, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que lo que Dios, cuando vino la confusión de Babel, por querer una nueva orden mundial, los esparció a todo el mundo. Ahora estamos en todas las naciones, y la nueva orden mundial quiere unificar a todo el mundo. ¿A qué? ¿A obedecer a Dios? No. ¿Quieren salvar la casa común? A obedecer mandamientos y estrictamente de hombre. Y Dios vive y es eterno. Dios vive y es eterno. Por eso en Mateo 5:17, Mateo 5:17 dice la Escritura. Mateo 5:17 dice la Escritura:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Génesis acabamos de ver que el dragón se va contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todo se haya cumplido, todo se está cumpliendo, hermano mío, y yo nada más te estoy dando el mensaje para que tú busques a Dios, porque con el Espíritu de Dios hay la verdadera unión. Sin el Espíritu de Dios no hay unión. Ve el mundo cómo está y vea todo lo que va, ¿ves? Entonces el hombre va a querer que traer sus marcas, el 666, que es número de hombre. El hombre se quiere poner ante todo, así como desde Babel se quieren poner en contra de Dios, de lo que Dios dice, en contra siempre. ¿Para qué? Para hacer un gobierno. Pero sabes que aunque tengamos tantas leyes, en todos los países hay leyes, y las leyes vinieron por Dios. Hermano mío, las leyes vinieron por Dios, y todos veían al pueblo de Israel, tienen leyes, pues hay que hacer leyes. Entonces ahora todos los gobiernos tienen leyes, pero dime tú, de esas leyes que son humanas, ¿cuándo han hecho cambiar al ser humano? No hay tal cosa y no va a pasar. El Espíritu de Dios es el que cambia nada más. Cuando tú te pones en disposición del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios entra en ti y ya no le haces mal al prójimo. ¿Por qué? Porque entonces ya eres nacido del Espíritu. Y ahora sigues al Maestro, que es Jesús. Está impresionante la palabra de Dios. El 13 más. Otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea que están ebrios. Es la palabra que estaban ebrios. Pues un ebrio yo nunca lo he visto hablar en lenguas, en otro idioma, en hebreo, ni en ruso, ni en italiano. A un ebrio lo he visto balbucear, que es lo que la mayoría de doctrinas hacen. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay mucha gente que piensa o que quiere decir que el Espíritu de Dios está en ellos porque balbucean. Hermanos míos, y yo no estoy diciendo que todos sean, tampoco. Estoy diciendo que la gran mayoría sí hace balbucear a la gente pensando que es el Espíritu de Dios, y no, la Escritura es clara cuando dice, ¿sabes qué? Estaban hablando en otras lenguas y habían otros, ¿verdad? Dicen varias denominaciones y les podían entender en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Para eso son las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales es para dar un mensaje en otra lengua donde hay una persona que habla de otro diferente aspecto, y entonces es mucho más poderoso que la aplicación de Babel, porque es el Espíritu de Dios que confundió al mundo hace años, y ahora el Espíritu de Dios, hay unidad en el Espíritu de Dios, y confundieron al mundo porque estaban haciendo una orden mundial, la cual ahora con toda la tecnología van a hacer una nueva orden mundial, y ya todo está casi listo y preparado para que esa orden mundial vuelva. Para si la palabra de Dios no es perfecta, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es perfecta, y el Espíritu de Dios es el único. Si tú buscas el Espíritu de Dios, si hay desunión en tu familia, ¿qué crees? Va a haber unión, pero es el Espíritu de Dios y lo tienes. No es que lo tengas, si no lo invitas al Espíritu de Dios, ¿cómo vas a tener paz? Pues los frutos son del Espíritu de Dios: amor, paz, benignidad, gozo, templanza. Está en Gálatas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será el salvo. Jesús nunca le dijo ningún nombre al Padre. Siempre le dijo Padre, o también en la Escritura dice Hijo de hombre con H grande. ¿Okay? Pero siempre Jesús dijo Padre. Nunca lo llamó por Adonai, Elohim, nunca. Esos nombres están en la Escritura, ¿ok? El nombre del Padre, el nombre del Señor, el nombre del Hijo de Dios que vino es Yeshua y quiere decir Salvador. ¿Salvador cómo? ¿Porque vino y desobedeció? No, Salvador porque vino a cumplir. Y todo aquel que sigue al Maestro, está siguiendo lo que Él vino a enseñar, que son sus mandamientos, ponerlos en tu vida, y que sigas al Maestro leyendo la Escritura y leyendo la Escritura y teniendo comunión con el Espíritu de Dios. Solamente así. Dios te bendiga. La palabra de Dios es verdad. Se está cumpliendo todo se está cumpliendo. Y estamos a tiempo para que te arrepientas de corazón, arrepentirte de todo lo malo que has hecho en tu vida. Dios te perdona, no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga. Lo único que les pido es que oren, que sigan orando por este ministerio nada más. Oren y que sea Dios mostrándonos en su palabra mensajes. Que sigan orando, oren por ustedes, por sus familias, por ustedes, y oren por este canal. Es lo único que pido. Yo no ando pidiendo dinero ni lo voy a pedir. Dios me ha bendecido, tengo trabajo y lo único que hago en el Shabbat es darle la gloria. ¿Y cómo? Con su palabra y con su espíritu. Que Dios es el que nos da y nos enseña. Dios te bendiga. No dejes que nadie te engañe y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.